último esfuerzo, muchachos. Muy bien, un último esfuerzo. Chicos, acá van a estar soportando horas y horas de estudio. Tienen que acostumbrarse a ese ritmo. La semana pasada solamente fueron 3 días. Lunes, martes y miércoles. Vamos a ver qué, de lunes a viernes ahora. Sábado, imagínense, sábado todavía. Tienen que acostumbrarse a un ritmo. 4 horas al hilo. Acá con descansito todavía, con sesiones intermedias. Muy bien. La próxima semana debía un intermedio de 10 minutos. Pero hoy día, como he empezado a las 9, tengo que aprovechar todo el tiempo que corresponde. ¿Estamos bien? A ustedes les conviene, muchachos. Vamos, médula espinal. Vamos a hacer la primera parte, sistematización de vías sensitivas. ¿Estamos bien? ¿Sistematización de qué? De vías sensitivas. Frase célebre para esta sección, profesor. Nos acompaña ¿quién? Aristóteles. Los educados se diferencian de los no educados, tanto como los vivos de los muertos. El que conoce está vivo. El que no, muerto en vida en este cuerpo decadente. ¿Se entendió? Entonces, sé que es su primer curso denso. Fisiología también es denso. Histo también es denso. Empleo también es denso. Todo es denso. Entonces, por favor, sean vivos y no muertos, lo dijo Aristóteles. Muy bien. Vamos, empecemos. Sistematización de la médula espinal. Muy bien. Vamos a ver, profesor, que el sistema nervioso, en la tajada que habíamos visto en el segmento medular, profesor, era necesario agruparlos en partes, o alguien se le ocurrió y dijo, no, yo creo que en toda la médula no es la misma función, hay que estudiarlo por partes. Y entonces, ese estudio por partes, profesor, ¿quién lo dijo? El señor Retzel. Retzel es un apellido. ¿Cuál es tu apellido? Mamani. Imagínate que tú lo hubieras postulado, decíamos, la lámina de Mamani. Muy bien, o sea, ¿Retzel qué es? Es un apellido. Y dijo, profesor, que los somas neuronales, profesor, se agrupan de acuerdo a sus funciones y las estructuras que inervan y se le distribuyen mediante núcleos. Núcleos, me acaba que son cada bolita o grupo de somas neuronales, que sería un núcleo, profesor. Y cada corte de núcleos se llama como láminas. ¿Cuántas láminas desarrolló Retzel, profesor? O columnas funcionales, profesor. 10. ¿Cuánto? 10. Del 1 al 10. ¿Se entendió? En donde te he dicho, lo que está en el asta posterior y en el asta anterior se relaciona con información somática. La parte posterior con lo sensitivo y la parte anterior con lo motor. Ese mapa es más sencillo aprenderlo. Y la parte medial, ¿con qué se la relaciona? Con lo autónomo visceral. Punto, se acabó. Muy bien. Dicho de esa manera, dividimos. Esta es una lámina de la doctora María Mesa, por ejemplo, ¿no? Me la he copiado. Muy bien. Una gran profesora, ¿no? Sí, de verdad. Y además, esta diapositiva, o la grande diapositiva que tú vas a ver, referentes que somos de San Fernando, son de 2 maestros grandes, o bueno, de maestros más contemporáneos, que es de la doctora María Mesa primero, luego estuvo un profesor que se llama Bruno Fernandini, muy bien, que es el que sigue de la generación de ella, y luego vengo yo, muy bien, y son láminas que ayudan a explicar, bacán, muy bien, y vas a ver también en fisiología. Por ejemplo, el profesor Hugo Cebreros tiene información que te va a presentar en la parte neurológica, son láminas de la doctora María Mesa, solamente que lo presenta a su manera. Y María Mesa es una de las más antiguas de la institución de acá. Muy bien. Entonces, siempre cuando tú veas algo bueno, adquiérelo. Siempre con el permiso correspondiente. Muy bien. ¿Para qué cambiar el sistema si está ya algo solamente que tienes que hacer? Mejorarlo. Es un sistema o pensamiento japonés, por ejemplo. Muy bien, entonces, habíamos dicho, profesor, que esta parte, ¿qué sería? Sería la parte nerviosa central o medial. ¿Para qué, profesor? Para lo visceral, ¿sí o no? Y la parte profunda, ¿para qué sería? O anterior y posterior. Para la parte, ¿qué? Somática. Pues, ¿cómo le vamos acá? La parte somato y la parte visceral. Víscero-somática. ¿Se entendió? Ahora, siempre de la mitad para adelante, ¿con qué se relaciona?
con información de salida, o sea, información ¿qué? Motora. Entonces, ¿qué sería esto? Somatomotora, visceromotora. Y si sería para la parte posterior, ¿con qué información se relaciona? Con la parte sensitiva, somatosensitiva, viscerosensitiva. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a conocer las columnas funcionales, que cuando ves una tajadita, ves grupos de neuronas que se llaman como los núcleos medulares. Distribuidos en ¿cuántas láminas? En 10 láminas de Rexel. Muy bien. Listo. Entonces vemos, profesor, cómo a nivel neuronal estaría ¿qué? Identificado aquí el miembro superior. ¿Se entendió? Mira, en la parte medial del asta, en la región del hombro, la parte más anterior el codo y la parte más lateral la mano. Y si fuera aquí, los segmentos medulares para formar el plexo braquial. ¿Se entendió? Y cada una va a tener su correspondiente territorio. Muy bien. Entonces, vas a conocer cómo que, por ejemplo, ¿qué ves acá? Mira, una neurona rojita, ¿ves o no? Primera neurona sensitiva, ¡tin! ¿Qué más, profesor? Segunda neurona empieza y ¿qué? Cruza. La primera, cruza. Primera, cruza. Primera, cruza. Primera, cruza. La primera termina, ¿qué es la segunda? Cruza. Y así, ¿no? La pregunta es, ¿de qué lado estamos acá, profesor? ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos, profesor? Estamos del lado izquierdo. ¿Y de qué lado sería? Mira, ¿qué información captamos acá? Información de la mano izquierda. ¿Quién lo captó? El lado derecho, el contralateral. ¿Viste eso o no? Siempre la información, tanto motora y sensitiva, o sea que las vías ascendentes o descendentes, profesor, las sensitivas y las motoras, van a tener que siempre cruzar. Muy bien, ¿y cómo se llama cuando funcionalmente se cruza la información? ¿Cómo se llaman esas huellas? O esas estructuras funcionales. Decusación. ¿Cómo le llamaremos? Decusación. Mayormente, ¿dónde decusa la fibra sensitiva, profesor? En la médula espinal. ¿Dónde cruza la información sensitiva? En la médula espinal. Y se vuelve contralateralmente. Al revés. La información motora, ¿en dónde se decusa, profesor? En el cerebro, perdón, en el encéfalo. ¿Qué parte del encéfalo? Tronco encefálico. ¿Qué parte del tronco? Bulbo. ¿Con qué nombre? Como decusación piramidal. Eso lo hemos visto hace ratito. Muy bien. Entonces quiere decir que el 90% de información sensitiva se decusa a nivel de médula, mientras que la información motora se decusa el 90% motoramente hablando a nivel del tronco encefálico. ¿Se entendió? Profe, ¿y el 10% de la vía sensitiva en dónde se cruzará, profesor? Ah, lo termina de cruzarse en tronco. ¿Y la información motora del 10% faltante dónde termina? En médula. ¿Viste? O sea, se van complementando las duadas. Pregunta de exámenes. ¿Sí? ¿Sí? Vas y vienes. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, quiere decir, profesor, entonces, ¿cómo se le llama cuando yo doy que ingreso la información y haciendo y doy señales para otra neurona y luego empiezo a hablar y digo, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 pasos. ¿Cuántas neuronas son, profesor? Las vías sensitivas, profesor, ¿cuántas son? De 3 a 6 neuronas. ¿Cuántas neuronas son? 3 a 6 neuronas, si quiere llamarle por secuencia. Muy bien, porque se dice que las secuencias no existen, solamente es a nivel fisiológico. Pero hacerlo temáticamente se dice que son de 3 a 6 neuronas que se utilizan, dependiendo de la información que llevan. Mientras que las vías descendentes o motoras, profesor, ¿de cuál empieza, profesor? ¿Cuántas neuronas siempre van a ser? Arriba empieza una y no termina la otra. En la médula, ¿y la médula qué hace? Saca la información para afuera. ¿Cuántas neuronas van a ser las vías motoras? ¿Cuántas neuronas van a ser las vías motoras? 2. Siempre van a ser 2. ¿Se entendió? Otra vez.
La vía sensitiva, ¿en dónde empieza? En un receptor. ¿En dónde empieza la vía sensitiva? En un receptor, periféricamente hablando. Muy bien. ¿Y en dónde termina esa información sensitiva, profesor? ¿Dónde acaba? En el lóbulo parietal. ¿En dónde acaba? En el lóbulo parietal. Ahora, al revés, la vía motora, ¿dónde inicia? En el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal. ¿Y dónde termina su función? En el órgano efector. ¿Pero cuál sería esta? La primera neurona motora. ¿Y dónde cabría su primera neurona motora? En el asta anterior. ¿Y en el asta anterior qué hacía? La segunda neurona motora. Muy bien. Entonces, sensitivamente, ahora vamos a hablar hasta 6 neuronas, y motoras, ¿cuántas hablaríamos? Solamente siempre van a ser 2. ¿Cuántas van a ser? 2. Muy bien, avancemos. Ahora, profesor, este esquema, profesor, sería como un resumen de ¿qué? De las vías o haces ascendentes o sensitivos. Muy bien. La palabra HG, HB significa como as de gol, as de bordage. Muy bien. AETA, el ETA, AETL, ASPE y sea ¿qué es AE para todos? As espino, as espino, as espino, as espino. ¿Qué significaría TL? Tracto talámico, sería mejor la palabra, talámico. ¿Por qué? Porque esta neurona va a llegar al tálamo. Muy bien, esta neurona va a llegar al tálamo. ¿Y por cuál cordón está subiendo? Lateralmente. Entonces, ¿cómo se llama si conectas la espina con el tálamo? Haz espinotalámico lateral. Si esta vía asciende por el cordón anterior, ¿cómo se llamaría? Haz espinotalámico anterior. Y si esta va a relacionar con ¿quién? Con el cerebelo. Posteriormente, ¿cómo se llamaría? Haz espinocerebeloso posterior. ¿Y esto cómo se llamaría? Haz espinocerebeloso anterior. Entonces, estas vías que estás viendo tanto derechas como izquierdas serían vías que netamente ascendentes o sensitivas. Muy bien. Entonces, hagamos un jueguito, ¿no? ¿Cómo se llama todo esto? Se llama cordón. Y el cordón está hecho ¿de qué? De tractos. ¿Y cada tracto de qué está hecho? De haces. ¿Y ahora que estamos estudiando cada uno? Cada uno de esos haces. Porque cada haz, ¿qué sería? Una fibra nerviosa. Muy bien. Perfecto. Avancemos. Y las vías descendentes o motores, ¿con qué lo relacionamos? ¿Por dónde baja la parte motora, profesor? Por acá. Su axón de esta motora y su axón de esta motora, profesor. ¿Qué significa H? Siempre as. ¿Qué significa C? C. De la corteza cerebral. El corteza del lóbulo frontal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? Haz córtico. Y si se conecta con la médula espinal a nivel de asta, ¿cómo se le llama? Espinal. ¿Y por dónde está trabajando? Anterior, medio, o anterior, lateral o posterior. Lateral. Entonces, ¿cómo se llama ese haz? Haz córtico espinal lateral. Muy bien. ¿Y esta sí qué sería? Haz córtico espinal, pero por el cordón anterior. Este es el 90% que ya decusó. ¿Y esto qué sería? El 10% que faltaba decusar. Muy bien, hay que tomar en cuenta esa cantidad de porcentajes. Sistematización sensitiva de la médula espinal, los dermatomas. En los dermatomas, profesor, entendemos cómo la piel está marcado por un territorio establecido. Y en estas puntitas, profesor, de las partes sensitivas, profesor, la sensibilidad, si quiere llamarla así, están los receptores. ¿Qué están en la parte periférica? Los receptores. Los receptores son el iniciador de la información del impulso nervioso. Recuerda eso. Muy bien. Por lo tanto, profesor, cada zona respectiva, cuando tú veas este mapa pequeño en forma de circunferencias, se llama como el territorio de la sensibilidad de ese segmento de médula. Tenemos por la parte anterior y la tenemos por la parte posterior. Y te dice cada segmento de médula que es la que capta la información de cada zona respectiva. ¿Se entendió?
Cuando si un día profundizas esta información, te la tendrías que aprender. Hoy solamente ¿qué es? Te muestro un pantallazo general para que sepas que cada nervio raquídeo tiene, o nervio craneal, tiene un territorio sensitivamente hablando. Y si ese nervio se lesiona, ese territorio deja de sentir cosas o de percibir cosas. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, hablando de los dermatomas que tienen que ver con la vía sensitiva, profesor, vamos a ver que lo sensitivo lo conocemos con el nombre de sensibilidad. Muy bien, la sensibilidad. Extero, porque se percibe en la parte externa, por eso que tiene que ver con el tacto grueso y tacto fino. Epigrítico es fino, protopático es grueso. Propioceptiva es una información que tú no lo controlas, tiene que ver mucho con la parte cerebelosa y profunda del encéfalo, pero es el mundo interno, se puede llamar así, muy bien. Pero también hay una sensibilidad, por ejemplo, ¿de dónde? Profesor, creo que me dolió esos tacos que me comí ayer, me está... ¿Qué está sonando? Cómo los intestinos están teniendo hipermotibilidad. ¿Se entendió? La pregunta es, ¿los órganos duelen? ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces, ¿qué es lo que duele? ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que duele? A ver, nota la idea general. De anatomía, por favor. ¿Los órganos duelen o no duelen? No duelen. Entonces, ¿qué duele? ¿Los nervios? ¿Qué duele? ¿Qué duele? ¿Tú qué piensas? Las capas que protegen. ¿Qué duele? Nada. Duelen las bolsas que lo envuelven. El músculo, por ejemplo, no duele. Y lo que duele es que la bolsa que envuelve el músculo. ¿Cómo se llama la bolsa que envuelve el músculo? Fascia o aponeurosis. ¿Cómo se llama la bolsa que envuelve el tejido respiratorio de pulmones? O que está pegado a la cavidad torácica. La pleura. ¿Cómo se llama la membrana que cubre el corazón, profesor? Pericardio. ¿Cómo se llama la estructura o la bolsa que envuelve a los órganos del abdomen y la pelvis, profesor? Peritoneo. Entonces, esas membranas serosas o meninges, en ese caso a nivel cerebral, porque el encéfalo y la médula duelen, no duelen. La que tiene percepción, ¿cuáles son? La membrana que tiene receptores. ¿Se entendió? Entonces, por favor, esa propioceptiva puede ser consciente o inconsciente. ¿Se entendió? Y la interoceptiva puede ser que la parte profunda a nivel visceral. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces hay información externas, cosas que puedes percibir a grosso modo o moverlas sin que tú te des cuenta, y cosas profundas que la vas a tener que sentir porque ya está codificado como defensa. El que te duela algo, no te duela algo, es porque algo te avisa que está yendo mal. ¿Se entendió? Si yo te digo, ¿cuál es el neurotransmisor del dolor? ¿Tú qué dices? Neurotransmisor del dolor. ¿Tú cuál sería? Yo le pregunto a terapia física, a terapia ocupacional, porque son su campo, ¿no? Ustedes serán expertos en esta zona de vías neuronales y sensitivas o neurotransmisoramente hablando. ¿Cuál sería el neurotransmisor del dolor principalmente? Es el receptor. ¿Cuál es la sustancia? Neurotransmisor que funciona como AU. AU. ¿Cuál es? El glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor del dolor rápido, intenso. Cuando alguna vez te has golpeado la pierna o la cabeza, te has levantado y ¡ting! Ese dolor puntiagudo, intenso en un momento. ¿Quién fue el profesor? Liberación de glutamato a gran escala. Muy bien, en milisegundos.
Se dice que cada neurona libera neurotransmisores para su información en milisegundos en forma de ¿cuántos fotones? ¿Cuántos fotones? Como un quarks a nivel de física cuántica, por ejemplo. ¿A uno le gusta física? Si no saben física, no saben lo que estoy hablando. La física cuántica es muy interesante porque te da como que entender cómo el proceso de la vida se originó. Muy bien, y todavía está siguiendo en estudios y postulados todavía, ¿no? Muy bien, entonces veremos tanto lo que podamos captar mediante toques, tanto tacto grueso y tacto fino. Y entre esas dos, profesor, la consciente, porque lo fino también tiene que ver con lo consciente, por eso que las dos van a compartir una sola vía. Y lo inconsciente tiene que ver con lo cerebeloso. Muy bien, esas cositas que te estoy diciendo son claves, ¿no? Epilíptico consciente, inconsciente con cerebelosas, protopática con el tacto, dolor, temperatura. Muy bien. ¿Y el tacto con qué tendrá que ver? El tacto, por ejemplo, grueso, con el haz espinotalámico anterior. Dolor de temperatura, los dos son independientes, pero como los dos tienen la misma vía, van por un solo carril, llamado el haz espinotalámico lateral. Este cuadrito final son de ¿qué? Preguntas de exámenes, clásica de las vías sensitivas. Muy bien, como te decía, ustedes mínimo tienen que dominar médula. Si médula no la domina, peor sea tronco, pues. Y si tiene tronco, cerebelo peor, y ese es uno que ya está muriendo. Y la integración final serían los lóbulos cerebrales. Muy bien. Vías sensitivas a nivel de sensibilidad estereoceptiva. Vamos a ver, profesor, que te decía, tenemos dos tipos, o vamos a ver, estímulos externos, ¿sí o no? ¿Quién capta los estímulos externos? Receptores. ¿Quién capta los estímulos externos? Receptores. Y estos receptores que están localizados en la piel o membranas del cuerpo humano, llamadas serosas o meninges, muy bien, vamos a localizar ¿qué? Información protopática, que es la que tiene relacionada con la parte de información del tacto grueso o no discriminativa, y la epicrítica, que tiene que ver con la parte del tacto fino o discriminativa. Es como que te dice, es una moneda de un sol, perdón, es una moneda, te dice, ¿no? ¿Y qué te dice el monto de la cantidad de esa moneda? El tacto fino. Es un sol, 50 céntimos, 2 soles, 5 soles, 10 céntimos, 50 céntimos, etc. Muy bien, entonces te presento a quién, a los receptores conocidos. Muy bien, hay receptores terminales llamados como terminaciones nerviosas libres. Muy bien, más conocido en fisiología o neurofisiología como los nociceptores o nocireceptores. Muy bien, que ellos son los que van a ¿qué? Iniciar la sensación de dolor. Muy bien. Hay terminaciones nerviosas de los folículos pilosos para el tacto superficial. Hay los corpúsculos nerviosos no encapsulados, como el famoso corpúsculo de los meniscos táctiles o los discos de Merkel. Los tactos o el tacto superficial. Todo esto que tiene que ver con el disco de Merkel, por ejemplo. Muy bien. ¿Y la terminación nerviosa libre con qué tiene que ver? Con el dolor. Ahora, ¿hay receptores encapsulados? Claro. Para el tacto, los corpúsculos táctiles de Meissner, el frío y calor. Hay que tomar en cuenta dos cosas, profesor. El frío y calor, ¿existe o no existe? ¿Existe o no existe el frío y el calor? ¿Cómo? Sí. 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 ¿Existe? Sí. ¿Existe? Muy bien. No existe. Sino que ha hecho el ser humano. Ha dicho, la temperatura baja se va a llamar frío. Y la temperatura alta, ¿cómo se llamará? Calor. Entonces, ¿qué es lo que captamos nosotros? Aumento de temperatura y disminución de temperatura. Y para que te entienda tu mundo social, que dicen, hace mucho frío, hace mucho calor.
Pero ¿qué es lo que se mide realmente? La temperatura, es lo único medible. Tú no puedes medir el frío, tú no puedes medir el calor, porque es algo subjetivo. Tú puedes sentir calor y él tiene frío, porque son percepciones. Muy bien, pero ¿qué es lo que se puede captar ambientalmente con un termómetro ambiental? La temperatura, porque es aumento y bajada ¿de qué? De la temperatura original. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿quién capta la disminución de temperatura en tu cuerpo? Los corpúsculos bulboideos de Krauss. ¿Y quién capta el aumento de temperatura, profesor? Los corpúsculos bulboideos de Ruffini. Son corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Krauss. ¿Y quién capta la presión? Por ejemplo, alguien te da la mano y te presiona la mano. Esa presión. O alguien te abraza y te abraza demasiado, ¿sí o no? Muy bien. ¿Quién siente esa presión, profesor? Los corpúsculos laminados de Pacini. ¿De quién? De Pacini. Finalmente, tenemos usos neuromusculares y usos neurotendinosos. ¿En dónde estarán ubicados los usos neuromusculares? En las fibras musculares. Muy bien. Si tú levantas una silla, profesor, y vas a sentir ¿qué? Una tembladera. ¿Sí o no? Ese es un uso neuromuscular. Te dice, ya no puedo, me voy a romper. ¿Y qué hace? ¡Pum! Suelta la silla. ¿Se entendió? Cuando tú no le haces caso a esa zona, ¿qué te dice? Te vas a romper, o estás jugando pelota, ¿no? ¡Ay! Un muslo, y siente que ¡pum! Como si fuera un piedrón detrás del muslo, detrás de la pantorrilla. ¿Qué significa esa sensación de un golpe profundo que no te dieron golpe, sino ¡pum! Y te quedas parado ahí y no puedes pisar? Es ruptura miofibrilar. Se rompió el músculo. No el músculo en sí, sino las miofibrillas que te dijo: me voy a romper, no corras, 10 años no corres, estás corriendo una vez después de 10 años. Entonces, ¿qué pasó? Se rompe. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ruptura fibrilar, más conocido como desgarro muscular. Esa. ¿Quién detecta esos cambios de resistencia, de elasticidad? ¿Cuánto puede soportar? Son los usos neuromusculares. Y la tensión que soporta el uso neuromuscular, habrá que usos neurotendinosos también. Porque el tendón te dice, aguanta también, voy a romper. No sé si has visto en TikTok, que está diciendo que está así, está levantando su pesa, y qué, no sé, tremenda, voy a saber así, y ve lo que ves, se desprende algo del bíceps y se retrae, ¿sí o no? Se rompió el tendón. ¿Cómo se llama? Se desinsertó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso al uso que neurotendinoso. Tenemos un límite, ¿ah? Tenemos un límite de poco a más, por supuesto. Muy bien, entonces, ¿qué hemos hecho ahí ahorita? Hemos empezado por el que capta información. ¿Quién es el que capta información? Los receptores fisiológicos. ¿Los receptores qué? Fisiológicos. Y gracias a estos receptores fisiológicos aparece un tema de bases neurológicas o de anatomía funcional, que se llama como potencial generador. ¿Cómo se le llama? Potencial generador. Es como si fuera la cajita del fósforo y el fósforo. El que inicia todo. Gracias a receptores, dice, acá se mete a la médula espinal la información. Entonces, él es el generador, o inicia el potencial generador para iniciar el impulso nervioso en la neurona. ¿Se entendió? Por eso necesitamos los receptores por excelencia. Muy bien, ¿te acuerdas cómo se llamaba esto? La zona marginal del Isagüe. Porque era la zona por donde ingresaba ¿qué? La información sensitiva. Muy bien. Entonces vamos a aprender, profesor, por ejemplo, la de tacto protopático o sensibilidad protoceptiva. Vamos a poner este ejemplo, por ejemplo. Mira, primera neurona, ¿dónde va a estar siempre? Mira, ¿dónde va a estar siempre? Primera neurona, ¿dónde está? Mira, ¿su receptor qué sería? Los receptores táctiles, por ejemplo. Muy bien. De Merkel, de Meine, Pacini, porque es en presión, tacto, que tiene que ver con ellos. Muy bien. Y la pregunta sería, ¿esta sería quién? Su primera neurona sensitiva. ¿Dónde estaría, profesor? Pregunta de examen.
Ganglio dorsal espinal. ¿Se entendió? Ahí está la cita. ¿Dónde acaba la primera neurona, profesor? En el asta posterior. Y en el asta posterior, ¿quién inicia, profesor? Inicia la segunda neurona. Mira qué hace. Se decusa y sube, ¿qué? Anterior, lateral o posteriormente por el cordón. Anterior, lateral o posterior. Habla. Anterior, me dice acá. Anterior, mira. Empieza la segunda neurona. ¿Y qué hace la segunda neurona? Cruza por la comisura gris o comisura blanca que está delantita de la gris. Sube por dónde? Por esta zona y que hace su axón. Sube así hasta dónde? Hasta el tronco encefálico. Mira, atraviesa el bulbo, protuberancia, mesencéfalo. ¿Y dónde acaba? Tálamo. ¿Y a qué sería? Una gran neurona que sube hasta arriba. La segunda neurona motora, ¿dónde estaría ubicada? En la asta posterior. ¿Qué hizo su axón? Decusó. Decusa. ¿Y ahora qué hace? Sube su axón como ¿qué? Como haz espinotalámico anterior. Eso sería el nombre de su axón, de la segunda neurona. Entonces, ¿cuál es su chamba de ustedes? Aprenderse el nombre del soma y aprenderse el nombre de la segunda neurona de su fibra nerviosa. ¿Estamos bien? Que son las fibras funcionales, por supuesto. Y el tálamo, profesora, ¿qué empieza? La tercera neurona, ¿qué? Sensitiva. ¿Y ahora dónde acaba? Mira, exactamente qué núcleo, profesor. El núcleo posterior lateral. Eso ya lo tendremos en diencéfalo. Pero digo, en el tálamo, profesor, ¿qué empieza? La tercera neurona. ¿Y ahora dónde acaba? En la corteza de qué lóbulo? Parietal. ¿Se entendió? Por lo tanto, se entiende que la corteza del lóbulo parietal sería la cuarta neurona. No te lo dicen los libros. Pero tú la debes entender que son las neuronas que reciben la información final. ¿Se entendió? En los libros que te enseñan, la primera, segunda y tercera neurona en esta vía. ¿Cuántas vías he dicho que vamos a aprender? 6 neuronas. Muy bien. Perfecto. Y se sobreentiende que la corteza del parietal sería aquí la cuarta neurona. Muy bien. Entonces, hagamos un esquema menos grotesco. Muy bien. Más específico. ¿Cómo se llama, por ejemplo, el tacto protopático, tacto grueso, tacto no discriminativo? Empieza por los discos de Merkel. ¿Se entendió? Ese es su receptor, ¿sí o no? Inicia el potencial generador, inicia el periodo umbral, inicia que el potencial de acción, que significa impulso nervioso. Los 3 momentos del impulso nervioso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría acá? Transmite la información ¿hacia dónde? Hacia su primera soma de la primera neurona, llamada como el ganglio dorsal espinal. ¿Acaba en dónde? En el asta posterior. Ese asta posterior, ¿en qué parte del asta posterior está el tracto protopático, tacto grueso o no discriminativo? En la lámina 2. ¿Cómo se llama ese núcleo de lámina 2? El núcleo gelatinoso de Rolando. Ese soma que está acá se llama como núcleo gelatinoso de Rolando. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace el soma? Inicia su segunda neurona y asciende por dónde? Por su cordón anterior como haz espinotalámico anterior. Acá está. Haz espinotalámico anterior. Atraviesa el bulbo, atraviesa la protuberancia, el mesencéfalo y no llega al diencéfalo. ¿Y el diencéfalo que inicia? Inicia la tercera neurona que sensitiva. ¿Y el tálamo que hace? Manda ¿dónde sus fibras? A la final de la corteza sensitiva primaria. ¿La corteza qué? Sensitiva primaria. ¿Área de quién es? Parietal. ¿Cómo se llamaría? Parietal. Y esta zona parietal solamente que tiene 3A, 3B, 1 y 2 de Brodmann, que ya luego clasificaremos cuando se llegue a hemisferios. ¿Se entendió? ¿Cuál es que quiero que te aprenda? La segunda neurona. ¿Cuál es la segunda neurona? Esta. Para el tacto protopático, ¿dónde empezaba, profesor? Hasta posterior, su soma. ¿Qué lámina, profesor? Lámina número 2. ¿Qué núcleo? Núcleo gelatinoso de Rolando, su soma. Su axón, ¿decusa o no decusa? Sí, decusa, profesor, ¿qué hace? ¡Pah! ¿Se va por dónde? Haz el cordón anterior, lateral o posterior. Anterior, profesor, ¿a dónde se va el tálamo? Como haz espinotalámico anterior. Y se acabó. Ese es tu chamba en este tema. Aprender de las segundas neuronas. Porque te he dicho que las primeras neuronas, ¿dónde van a estar siempre? En el ganglio dorsal espinal. Es muy sencillo. ¿Dónde estarían las terceras neuronas? En este caso ahorita de él. En el tálamo. En las vías cerebelosas cambia la información porque tenemos que aprender más neuronas.
pero por lo menos las 3 o 4 primeras son totalmente 3 neuronas para poder conocerlas. Muy bien, listo. Ahora vamos por dónde, por la terminación que es térmico-algésica, temperatura y dolor. La 2 utilizamos porque tienen la misma ruta, entonces la hacemos como una sola, pero cada una es independiente. Muy bien, se dice, profesor, que la primera neurona, ¿dónde empieza? Mira, ¿en qué lado? Lado derecho. Primera neurona está, ganglio dorsal espinal. ¿Dónde acaba, profesor? En el asta posterior. Vamos a conocerlo, cómo se llama su núcleo, profesor. Decusa, profesor, ¿me apunta decusa? Anterior, lateral o posterior. Ahora es lateral. ¿Ahora qué hace? Cruza lateralmente, asciende por el tronco, por toda la médula espinal, el tronco, el bulbo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Y en dónde llega? Al tálamo. ¿Y el tálamo que inicia? La tercera neurona sensitiva. ¿Para llegar a dónde? A la corteza del lóbulo parietal. Muy bien, vamos con otro gráfico entonces. Acá estaría. ¿Cómo se llama la información para que digamos la temperatura y dolor? La térmica algésica. Térmica algésica. Receptores, nociceptores, los nociceptores o terminaciones nerviosas libres. Muy bien. Capta la información la primera neurona sensitiva. Ingresa por ¿dónde? Por la surco colateral posterior, por la zona marginal del Isahue y acaba ¿en dónde? En el asta posterior. ¿En qué lámina también termina? En la L2. ¿Y cuál sería la L2, profesor? El núcleo gelatinoso de Rolando. A uno dice que la semiluna de Dierine. Otra literatura dice, ¿no? Pero, ¿dónde está acabando de sumar cuenta todas? En el asta posterior. ¿Se entendió? Ahora, acá va a estar como que la diferencia ahora, ¿no? Profe, ese núcleo, profesor, ¿qué hace? ¿Su axón cruza o no decusa? Sí, decusa. ¿Anterior, lateral o posterior? Lateral. Pero ¿qué pasa, profesor? El lateral se divide ¿qué? En una división anterior y una división posterior. En la división anterior, ¿qué información está subiendo? El dolor. Y la información posterior, ¿de qué está subiendo? Temperatura. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? El haz espinotalámico lateral, en su división posterior y en su división anterior. ¿Dónde termina? En el tálamo, contralateralmente. ¿Qué lado es? Derecho. ¿Este qué lado es? Izquierdo. ¿Y dónde acaba? En el lóbulo parietal y en su corteza sensitiva primaria, 3, 1 y 2 de 3 de próxima. Muy bien. Tacto epicrítico. ¿Tacto qué? Epicrítico. Ya es diferente, profesor, ahora. ¿Por qué, profesor? Porque mira, el tálamo, perdón, ¿cuál es el corpúsculo que capta la información? El corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner que va a tener la primera neurona sensitiva que trae su ganglio dorsal espinal. ¿Y en dónde va a tener su sinapsis o va a terminar la neurona, profesor? Este esquema es para la integración de la médula. Ahorita no tiene nada que ver esta conexión. Mira acá, ¿qué hace? Mira, viene acá, mira, se mete por la zona marginal del Isahue y desprecia al asta posterior. No le hace caso. Mira acá, mira. ¿Se mete por dónde? Por el cordón posterior y asciende como ¿qué? Como los haces de Gori de Burdash. O sea, la primera neurona no termina en el asta posterior como siempre hemos aprendido. ¿Dónde va a terminar? Más arriba todavía. ¿Acaba en médula? No. ¿Dónde llega? Al tronco encefálico. ¿Cómo se llama esta porción del tronco encefálico? El bulbo. ¿Cómo se llama la parte del bulbo? Bulbo raquídeo o médula oblonga. Y en ese tronco encefálico veremos unos núcleos propios del tronco. ¿Cómo se llama esos núcleos del propio del tronco? Los mismos nombres de las de Gol y de Burdash. ¿Cómo qué? Núcleo de Gol y núcleo de Burdash. ¿Se entendió? ¿Y los núcleos que estarán? ¿Estarán en la parte posterior o en la parte anterior? Si son sensitivas. Posterior siempre. ¿Se entendió? Los núcleos sensitivos en el tronco nunca lo vas a ver mayormente adelante. Lo tienes que ver igual que la médula, atrás. Muy bien. Entonces, acaba la primera neurona que es sensitiva en los núcleos de Gol y de Burdash. ¿Y qué sea entonces el núcleo de Gol y de Burdash? La segunda neurona sensitiva. Ahora, ¿qué hace? Mira, decusa por la parte anterior medial como decusación sensitiva. Hay una cuadra sensitiva en el tronco que decusa por ahí más o menos, profesor, y sube con el nombre de ¿qué? Del lemnisco medial. ¿Con qué nombre sube? Como lemnisco medial. Sería el nombre de la segunda
neurona sensitiva en su axón, por supuesto. Acaba en dónde? En el tálamo. Y acá, ¿y qué empieza? La tercera neurona sensitiva, para acá en dónde? En la corteza del lóbulo parietal, o corteza sensitiva primaria, ¿qué? 3A, 3B, 1 y 2 de Brodmann. Muy bien. La pregunta sería, esta interacción, ahora, ¿con qué lo podemos relacionar en la médula espinal para saber que hay un tacto interno de reflejo a nivel de médula? Con los núcleos propios del 3 y el 4. Es integración, no tiene que ver con la primera neurona, sino la primera neurona hace una conexión colateral para integrar esa vía con la médula espinal. ¿Se entendió? Lo que tú tienes que entender es que la primera neurona acaba de la parte epicrítica, tacto fino o discriminativo. Acaba en el bulbo. ¿Y cómo se llama ese núcleo de bulbo? Núcleo de Golgi de Burdach. Por lo tanto, ¿por cuál cordón subieron? El cordón posterior, formado por los haces de Golgi de Burdach. ¿Se entendió? Esa es pregunta de examen sensitivamente hablando. Acuérdate de eso. Muy bien. Vía sensitiva propioceptiva. Muy bien, es muy sencillo. Mira, la propioceptiva, profesor, tiene que ver con la parte que la parte tendinosa y la parte muscular. Tendrá que ver con la sensibilidad profunda. Muy bien. Hay cosas que tú puedes percibir conscientemente y hay cosas que no percibes conscientemente. Como te decía, a ver, haz flexión de codo, flexión del codo. La pregunta es, ¿quién dijo atrás del brazo que se relaje? Por delante fue consciente, pero por atrás, ¿qué fue? Inconsciente. A eso se le llama la información propioceptiva, una sensibilidad profunda. Muy bien. Entonces, ello tiene que ver con la información de informa el estímulo de la ubicación, la posición, el movimiento, llamaban la sinestesia, ¿no? El peso, la fuerza, todo eso que son cosas que tú percibes conscientemente. Muy bien. Y también tiene que ver con los receptores, porque son los que se van a captar esa información con la parte muscular, tendinosa y articular. Muy bien. Tendinosa y articular. Pensaba que no estaba grabando. Ya está. Dije que sí está grabando. Muy bien. Y también, mira, ¿ves estas cositas que están enmarañadas? Es decir, que los usos neuromusculares. ¿Ves lo que están en los tendones? Articulaciones. Usos neurotendinosos. ¿Se entendió? Muy bien. Recordemos que en las fibras sensitivas y motoras, ya eso es un poquito más profundo, pero como todos tenemos fisiología, ¿no? Todos tendrán que entender entonces en este momento que las fibras nerviosas sensitivas pueden ser dos, la A y la C. ¿Cuál será? La A y la C. ¿Qué significan las neuronas sensitivas A y C? Que tienen mielina y la que no tiene mielina. Mielínicas y amielínicas. Y las mielínicas se dividen en tres, en alfa, delta y gamma. ¿Se entendió? En cambio, las motoras, igualito, tienen 4 tipos de fibras. Grupo A, grupo B, grupo C, perdón, grupo 1, 2, 3 y 4. Si quiere llamarlo así, mejor en números romanos. Bueno, sigamos. Y las motoras veremos justamente que tienen también que la alfa, la beta, la gamma, la delta. O sea, hay también fibras nerviosas motoras, también hay. Pero ya, veamos ahorita lo que es los receptores, que es lo que nos interesa. Muy bien, entonces veremos que hay una información que se clasifica que es lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente tiene que ver con la percepción de estímulos mencionados y lo inconsciente con qué tiene que ver con la que mantiene el tono muscular, mayormente. Muy bien. Veamos. La vía propioceptiva consciente tiene que ser la misma de la epigrítica, profesor. ¿Por qué? Porque es muy específico. ¿Se entendió? Entonces la vía propioceptiva consciente tiene la misma vía de la vía vamos a llamar así, propioceptiva consciente con la epicrítica o tacto fino. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos?
¿No le tendrá su receptor, profesor? Usos neuromusculares, usos neurotendinosos. ¿Quién capta esa información, profesor? La primera neurona sensitiva, ¿dónde está? Ganglio dorsal espinal. ¿Dónde acaba, profesor? No acaba acá. ¿Dónde acaba? Mira, ¿sube a dónde? A los núcleos de Golgi de Burdach, ascendiendo por el haz de Golgi de Burdach que está formando el cordón posterior. Muy bien. Y ese núcleo de Golgi de Burdach cruza por la corticostración sensitiva en el tronco y asciende ¿con qué nombre? Con el lemnisco medial. En el tronco encefálico el que sube se llama como lemnisco. ¿Cómo se le llama lo que sube la médula? Haces. ¿Cómo se llama lo que sube en el tronco encefálico? Lemnisco. ¿Se entendió? Solamente que son epónimos. Muy bien, es lo mismo, son axones o fibras nerviosas. Veamos entonces cada uno de ellos. Propioceptiva consciente, ahí está el ejemplo. Receptor encapsulado, muy bien, con la vibración, la presión, etc. Capta la información el ganglio dorsal espinal, que es la primera neurona sensitiva. Decusa, no decusa, profesor, ¿qué hace? Entra por la zona marginal del isagüe, profesor. ¿Y ahora qué hace, profesor? Mira, asciende por el cordón posterior formado por los haces de Golgi de Burdach y termina ¿en dónde? En el tronco encefálico, en el bulbo. ¿Cómo se llama ese núcleo que está en el bulbo, profesor? Los núcleos de Golgi de Burdach. ¿Qué empieza ahí? La segunda neurona sensitiva. La segunda neurona sensitiva empieza acá, profesor, decusa por la parte anterior de quién, o medio anterior, profesor. La decusación sensitiva, profesor. ¿Y qué hace el profesor? ¿Con qué sube? Como lemnisco medial. ¿Y dónde acaba? En el tálamo, profesor. ¿Y en el tálamo qué empieza? La tercera neurona sensitiva. ¿Y la tercera neurona sensitiva qué empieza? Acaba en la corteza del lóbulo parietal, llamada como la corteza sensitiva primaria 3A, 3B, 1 y 2 de Brodmann. Muy bien. ¿Qué he dicho que tienes que plantearte? La segunda neurona, por favor. Primera acaba en ¿dónde? En los núcleos, y en el núcleo empieza la segunda. Muy bien. Ahora viene lo bueno, porque hasta ahí, ¿qué hemos aprendido? 3 neuronas para cada vía. Muy bien. Haz espinotalámico anterior, haz espinotalámico lateral y los haces de Golgi de Burdach que están en el cordón posterior. ¿Sí o no? Cada uno de uno. ¡Ah, qué interesante! ¿Está en cadena todavía? Muy bien, excelente. Ahora aprendemos ¿quién? Los haces espinocerebelosos. Anterior, que es el cruzado, y espinoso cerebeloso, que es el posterior, el no cruzado. Vemos que hay una situación acá en los libros, muy bien, que tiene que ver con ¿quién? Médula, médula, cerebelo, cerebelo, tronco encefálico, y cómo llega a nivel del tálamo. Muy bien, veamos cada uno de ellos. Aprendemos primero ¿cuál? Aprendamos el de la propioceptiva inconsciente cruzada. A ver, veamos, profesor. Estamos en el lado izquierdo ahora. Muy bien. El núcleo o el receptor, profesor, de la parte cerebelosa, externamente hablando, es un receptor. ¿El receptor qué hace? Capta la información ¿quién? Mediante su primera neurona, el ganglio dorsal espinal. ¿Y ese ganglio dorsal espinal dónde termina? Termina en el asta posterior. Otra vez retornamos. El asta posterior termina en la primera neurona sensitiva. Acabó. La segunda es la que tiene una chambota. Muy bien, esta bien complejita en el orden de procesos. La segunda neurona ¿dónde empieza? En el asta posterior. Muy bien, en una lámina entre 3 y el 4. Muy bien. ¿Cómo se llama ese núcleo, profesor? El núcleo de Bechereu. ¿Cómo se llama ese núcleo? El núcleo de Bechereu, que sería el nombre de los somas que están acumulándose ahí. Muy bien. ¿Y ahora qué hace, profesor? Decusa la fibra sensitiva y ¿por dónde va a ascender? ¿Anterior o posteriormente? Anteriormente, profesor. Muy bien. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a subir, profesor. Va a subir así muy bonito. Muy bien. Y se va a llamar como que decusó y subió. ¿Cómo se llamaría? Haz espino. Ahora qué hace, mira. Sube el bulbo, sube la protuberancia, sube el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo hemos dicho que tenía conexiones con el cerebelo, las 3 partes o no. 1, 2 y 3. ¿Cómo se conectaba con el cerebelo? Pedúnculos cerebelosos. Superior, medio e inferior. El inferior con el bulbo, el medio con la protuberancia y el superior con el mesencéfalo. ¿Se
¿Se entendió? Entonces, este esquema que está acá, ¿qué sería? Si llegó hasta el mesencéfalo, ¿qué pasó? Pedúnculo cerebeloso, ¿qué? Superior. Entra por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿dónde? A la parte profunda del cerebelo, llamado el vérnix, en la parte central, los núcleos del cerebelo. ¿Cómo se llaman los núcleos del cerebelo donde acaba la segunda neurona sensitiva, profesor? Ah, el núcleo del arcis cerebelo. Muy bien, ese es el núcleo fastigium, por ejemplo. ¿El núcleo qué? Fastigium. Ya lo hablaremos del tema del cerebelo. Y ese núcleo fastigium, profesor, inicia ¿quién? La tercera neurona sensitiva. ¿Y dónde acaba? En otros núcleos profundos del cerebelo, llamado como el núcleo globoso y el poliforme, que los dos juntos que forman el paliocerebelo de los núcleos. Los núcleos del cerebelo se agrupan en tres: arquicerebelo, paliocerebelo y neocerebelo. El arquicerebelo es el núcleo fastigium. El paliocerebelo es el núcleo emboliforme y globoso. Y el neocerebelo sería el núcleo dentado. Son los únicos 4 núcleos que se verán en el cerebelo. ¿Se entendió? Otro que me interesa que sepas que hay 2 conexiones a nivel cerebelo. Tiene que haber la integración del equilibrio, la percepción fina del movimiento corporal y la postura. Muy bien. Y entonces, profesor, otra vez, en el asta posterior que inició, su soma de la segunda neurona. ¿De cursa dónde? Al haz espinocerebeloso anterior. O cruzado o de Gowers, también se le llama su fibra que asciende. ¿Asciende como qué, profesor? Como haces, acá es, muy bien. Muy bien. Si acá se llama como haz espinocerebeloso, profesor, ¿cómo se llamará en tronco, profesor? ¿Cómo se llamaría en tronco? Si va ascendiendo también sensitivamente hablando. De dicho, en médula son haces. ¿Cómo se llama en tronco? ¿Cómo se llama en tronco? Lemnisco. Los lemniscos y haces es lo mismo, solamente que son uno en su territorio que corresponde. Haces en médula, lemniscos ¿en dónde? En tronco encefálico. Muy bien. Ah, tienes que estar poniendo paso bravazo. Muy bien. La primera vez también se lo hizo ¡pum! Así después. Hicimos que son menos 3 horas. Muy bien. Conmigo te hablando. Entonces, ¿dónde acaba entonces, profesor? Entro por donde, mira, sube por la segunda neurona sensitiva, sube como haz espinocerebeloso anterior, cruzado de Gowers, sube por los lemniscos laterales, ahora son laterales, profesor, y ahora que hace, entra por donde, a nivel de mesencéfalo, entra por el pedúnculo cerebeloso superior, acaba en donde, en un núcleo del arquicerebelo, llamado el núcleo fastigium, muy bien, que es inicio de la tercera neurona, y ahora la tercera neurona que hace, termina en la cuarta, que serían los núcleos del paliocerebelo. ¿Quién es el núcleo del paliocerebelo? Globoso y el poliforme. Ahora, ¿qué inicia ellos? En la cuarta neurona que hace, sale por el pedúnculo cerebeloso superior. Ahora, ¿qué hace? Mira, ¿qué hace? Mira, decusan otra vez, decusan, profesor. ¿Por qué, profesora? Porque tiene que ver con la parte motora. Y cuando la parte motora tiene que volver a decusar. La información es así, el cerebroso cruza 2 veces todavía, prácticamente. Decusa, profesor, ¿qué hace? Hace un relevo de integración a nivel mesencéfalo, y ahora veremos los núcleos propios de este patita. Y lo que hace, sube al tálamo, muy bien, y al tálamo que acaba, la quinta neurona. Y la quinta neurona que inicia, acaba en donde, ahora ya no acaba en donde, mira, ya no acaba en donde, en la parietal. ¿Dónde acaba? En el frontal. Porque la parte cerebelosa, ¿con qué tiene que ver? Con el control motor. Muy bien, ¿con el control qué? Motor. Entonces, ¿en qué parte de la neurona va a acabar esa quinta neurona, profesor? En las áreas 4 y 6. La área pre y la área, vamos a llamarle, pre y óptica del lóbulo frontal. Muy bien, la parte prefrontal de los dos. Muy bien. Que sería la sexta neurona, la misma corteza del lóbulo frontal. ¿Se entendió? Muy bien. Profe, en esta parte ya morí. Muy bien. Recuerda que solamente que Dios estoy acabando la ruta. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Aprenderlo
como se te enseña, y cuando llegue su momento lo vas a entender mejor. Porque ¿cuál es nuestra chamba ahorita? Médula espinal. ¿Cómo acaba la segunda neurona? Tercera y cuarta, en este caso. Muy bien, es tu primera chambita, nada más. Pero ¿qué tienes que hacer? Sacrificarte, no hay otra. Apuntar todo lo que estoy diciendo. Y cuando lleguemos a ese tema, ¿qué haces? Refuerzas lo que ya hablamos en un momento. Muy bien. Entonces, de esa manera, hemos dicho que, profesor, hemos escrito la vía propositiva inconsciente que dijimos, cruzada. Muy bien. Estamos en nivel 2,5, chicos. Nivel 2,5. ¿Cómo se llama este núcleo que está acá? Que ya lo veremos en tronco. Es ese. ¿Qué núcleo es? ¿Qué color tiene? ¿Qué núcleo es? ¿Qué color se llama? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Entonces, ¿cómo se llama el núcleo? ¿Qué color es? Entonces, ¿cómo se llama el núcleo? Muy bien. El núcleo rojo. El núcleo rojo es un gran productor de dopamina que evita que cuando tú escribas no tiembles. ¿Esto cómo se le llama? Movimientos extrapiramidales. Muy bien. ¿Quién controla que no tiembles, profesor? El núcleo rojo y la sustancia negra. Muy bien. Y ese núcleo rojo, cuando se empieza a deteriorar o a degradar por el envejecimiento, ¿cómo se le llama la enfermedad? Parkinson. Por ataque o desmielinización o destrucción de las neuronas del núcleo. Déjala tranquila, no le hagas caso, cambia el diecito si quieres. Muy bien, ignóralo. Muy bien. ¿Cómo se mete? El núcleo rojo, por eso que tiene que ver con la integración para la parte del equilibrio del movimiento o la postura del cuerpo. Muy bien. Y ahí está, te la presenté, ¿no? Cruza anteriormente, ahí está, a uno le llama el núcleo de Becquerel, un núcleo de Declar, muy bien, ahí te le llaman la cruzada, y asciende, ¿no? Por el núcleo cerebroso y todo lo demás. ¿Sí? Prácticamente lo mismo, decir lo mismo ya sería insólito. Finalmente, la última vía del día de hoy, y así para que descanse, la proprioceptiva inconsciente directa. Es lo mismo que la cruzada, pero ahora ¿qué pasa? No cruzan pues, van a subir directamente primero, y arriba a nivel de cerebelo y encéfalo lo mismo posiblemente. Veamos. Profe, ¿en dónde está su primera neurona? En los receptores que vemos con la parte del equilibrio. ¿Qué hace la primera neurona? Ingresa por la parte posterior con su núcleo, el ganglio dorsal espinal. Es su primera neurona. ¿En dónde acaba su segunda neurona? En las astas posteriores. ¿Cómo se llama ese núcleo del asta posterior, profesor? El núcleo de Clarke-Stilling. Ese núcleo que ahora que hace, mira, decusa o sube directamente. Decusa o sube directamente. Sube directamente por su mismo lado. ¿Cómo se llama cuando una vía sube o se estudia un mismo lado, profesor? Se llama ipsilateral. ¿Cómo se llama? Ipsilateral. ¿Y cómo se llama si la información decusas? Contralateral. Entonces, si la información digo, vamos a cruzar, contralateralmente ascendemos, vamos a subir por el mismo lado, ipsilateralmente subimos. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando se sube que ipsilateralmente, ¿dónde llegamos? Al bulbo. ¿Qué encuentra el profesor? Mira, sube la protuberancia, no sube. Sube la mesencéfalo, no sube. ¿Por dónde entra? Entra el cerebelo. ¿Por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Asciende y ¿dónde acaba? Igual que el anterior. En los núcleos del arquicerebelo, el núcleo fastigium, y acaba la segunda neurona y empieza la tercera. Empieza la tercera, ¿y dónde acaba? La tercera acaba en la cuarta neurona, que sería ¿quién? Los núcleos del paleocerebelo, el globoso y el emboliforme. El paleocerebelo sería el inicio de la cuarta neurona para que salga la información ¿por dónde? Por la vía o por el pedúnculo cerebroso superior, decusa la información otra vez, ahora sí. ¿Y ahora qué hace? Hace la integración con el núcleo rojo para controlar a nivel espinal y mantener el equilibrio inconsciente, si quiere llamarlo así, de la contracción de la región del tríceps, cuando hace la flexión de bíceps. Va al tálamo para que acabe la cuarta neurona y que inicia la quinta neurona. La quinta neurona inicia
en el tálamo y ¿dónde acaba? En la corteza del lóbulo frontal. 4 y 6 de broma, la área prefrontal, ¿no? Muy bien, que tiene que ver con la toma de decisiones también. La predeterminación, ¿no? Voy a hacerlo o no lo hago, me atrevo o no me atrevo, le declaro mi amor o no le declaro mi amor. ¿Se entendió? El lóbulo prefrontal es el que dice no, sí, no, sí, estás en ese juego. Y el lóbulo, vamos a llamarlo así, frontal ascendente, es el que dice ya, lo hago. Muy bien, entonces el 4, el 6, profesor, el 6 la prefrontal, y el área 4 sería prácticamente, este es el 4, este es el 6, el 4 sería la área motora primaria, muy bien, que es la que hace la ejecución de la acción, y la 6 era como la que dice la antes de la ejecución. Y finalmente sería que la sexta neurona, vamos a llamar así, de la corteza frontal para tomar la decisión que va a hacer. Muy bien, de esa manera, ¿cómo se llama esta vía que ascendió, profesor, en la médula espinal? Haciendo como haz espino cerebeloso que posterior, directo de Fleschig. Muy bien, son los 3 nombres que te lo pongo para que sepas que existen esos nombres. Y en el momento que te hablan cualquiera de esos 3, sepas que es el mismo. Muy bien, listo. Muy bien, y lo mismo prácticamente, ¿no? Directamente que hace, no decusa recién en el tronco cefálico y recién toma en consideración a nivel frontal. Entonces, resumen de vías. Ahí está. Muy bien. La rojita que tiene que haber, con la que sube que posteriormente al tronco, o perdón, posteriormente a la médula, los hace de Gol y de Bordage. Mientras que lo que sube por ¿dónde? Por el asta o por la cordón anterior y lateral, ¿qué formas? El sistema anterolateral. ¿Se entendió? Y cuando suben por el tronco cefálico, ¿cómo se llama cada una? Lemniscomedial, lemniscolateral, pero ¿cómo se llama todo esto junto? La cuadra sensitiva, la que va a terminar ¿en dónde? En el tálamo finalmente. Muy bien, entonces ahí está el resumen. Muy bien, cada núcleo hace... tranquilos. ¿Quieres trabajo monográfico, creo, no? Yo nunca dejo tareas, pero... ya. Cordón lateral, preguntas de examen. Por lo menos estos. La vía descendente que nos toca hacer el día miércoles. ¿Estamos bien? Todo esto hemos hecho el día de hoy. Vías ascendentes. ¿Qué nos toca aprender? Las vías descendentes, las partes motoras. Aprende estas vías para que te resulte más fácil la parte motora. ¿Se entendió? Listo. Entonces pregunta también, ¿qué haces forman 2 neuronas, profesor? Haces formados por 2 neuronas principales, haces epidotalámico lateral, anterior, cerebroso y cruzado directo. Haces formado por una fibra nerviosa, hablando de conexión, ¿no? Entre la parte inferior y el céfalo, solamente que el haz de Gol y de Bordage hace que cruzan hacia el otro lado. ¿Quiénes son? Talámico lateral, talámico anterior y hace espino cerebroso cruzado. Hace que ascienden por el mismo lado, hace de Gol y de Bordage y el hace espino cerebroso directo. Mira, las fijas, ¿ah? Ahora, y ni la fija la tengas, ya es tu problema. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien, vayan a comer porque están muriendo. ¿Qué? ¿La unido?